estar ahí. Todos los que me siguen y nos siguen a través de Facebook, que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí porque sois muchos. Pero también saludo a aquellos que nos siguen a través de la emisora estudial 107.3. Ya sabéis que cualquier comentario nos viene bien. Nos podéis escribir para decirnos, para alentarnos o para sugerirnos, incluso para pedir un tema y decir, oye, Pastor Panda, me gustó el tema del cual hablaste el otro día y quiero volver a escucharlo, quiero esclarecimiento en algún punto. Humildemente lo volveremos a hacer porque estamos a disposición de los oyentes. Que Dios os bendiga a todos. Sin más, vamos a ir rápidamente a la palabra de hoy. Ya sabéis que ayer estuvimos leyendo en el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos 5, versículo del 11, y donde habíamos leído que estamos tocando temas que tienen que ver con la madurez espiritual. Es difícil a veces la gente entender ciertas cosas, no porque no están escritas en la Biblia, simplemente porque son difíciles de entender, y dice Pablo, el escritor del libro de Hebreos, que hemos llegado a ser tan tardos que nos cuesta entender muchas cosas. Y estamos hablando cosas de gente madura. Y los que amamos a Jesucristo hemos sido llamados a crecer, hemos sido llamados a madurar. Amén. No podemos seguir siendo niños espirituales y maduros en cuanto a las cosas de Dios. Seguramente habrá cosas que no entiendas, pero a medida que uno va creciendo en el camino de Dios y va pidiendo ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va abriendo el conocimiento y va entendiendo poco a poco y las explicaciones, las escrituras y también, ¿por qué no decirlo?, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pablo dice, yo he recibido el Evangelio por revelación. No tenía que ir a ningún estudio, a ningún instituto teológico para poder aprender de Jesús. Obviamente él fue enseñado por Gamaliel para entender el Torah en el Antiguo Testamento, pero para entender a Cristo no hizo falta, solo hizo falta conocer a la persona del Espíritu Santo. Por eso no quiero decir que nadie estudie. Yo mismo he pasado por ahí y muchos hemos pasado por algún instituto bíblico y nos alegramos por el conocimiento que tenemos ahí. Pero la interpretación correcta del Evangelio tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el gran problema que tenemos hoy en el Evangelio de Cristo. Hemos introducido factores que son muy fuera del contexto bíblico y fuera también de una buena interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy conservador y hemos traído en el mundo de Cristo el conservadurismo. Gente conservadora. Lo que yo aprendí cuando era un niño, en eso me quedo, usando algunas palabras, versículos para
escudarnos, ¿no? De no querer avanzar con Cristo. Pero a medida que uno va avanzando, uno va entendiendo más. Es como dice la palabra, que la palabra profética es una antorcha, es como una antorcha que alumbra hasta que esclarezca, ¿no? El día. Es importante, a medida que vamos avanzando, Dios nos va abriendo más conocimiento de las Escrituras. Y nosotros tenemos que estar abiertos a la revelación o a la iluminación, mejor dicho, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si hay una duda, hay que preguntar, llamar, escribirnos y encantados les contestaremos. Bien, deseamos que Dios habla todavía hoy. ¿Y cuáles son los medios que Dios usa para poder hablarnos o hablar a sus hijos? Deseamos que primeramente Dios habla a través de los ángeles. ¿Ok? Da igual el orden, pero aquí el orden de la enseñanza he puesto primeramente ángeles. Dios habla a través de los ángeles. Eso no hay ninguna duda de ello. Lo hemos leído ayer a saciedad de cómo Dios habla a través de los ángeles. Amén. Y también hemos visto que Dios habla a través del Espíritu Santo. Y hay un pasaje que nos gustaría tocar, volver a tocar. Es en el libro de Hechos, capítulo 8, del 26 al 28. Ver con qué madurez Dios, Felipe, nuestro hermano Felipe, el evangelista, entendió que el primero que le habló fue un ángel. Y el segundo que le habló fue el Espíritu Santo. Él no tuvo ningún reparo en discernir eso. ¿Por qué? Porque era una persona ya madura en el camino de Dios. Cuando uno es maduro, no confunde. Sabe quién realmente le está hablando. Ok, hay un punto que quiero decirle aquí antes de seguir avanzando. Hay tres fuentes de revelación. La primera fuente es Dios. El que te tiene que hablar es Dios. Es la fuente. La fuente viene de Dios. La segunda fuente puede ser Satanás, porque Satanás también habla. Y la tercera fuente es el hombre. El propio hombre, el pensamiento del hombre. Eso también quizá más tarde lo veamos en la Biblia. Cuando Dios habla, cuando Satanás habla, y cuando es el hombre el que está pensando su propio pensamiento. Desgraciadamente, hoy en muchas iglesias es el hombre el que habla. Es la opinión del hombre. Estamos viviendo el tiempo de Laodicea, donde la opinión del hombre prevalece. Eso es lo que significa la palabra Laodicea. Opinión del pueblo. ¿Qué significa Laodicea? Democracia. Cristo está fuera de la iglesia. La gente opina. Cree que hay que hacer eso, cree que hay que hacer el otro. La gente no está sujeta a la revelación de Dios o a la iluminación, a la voz, a la dirección del Espíritu Santo. Satanás puede hablar. Dice la palabra que fue Satanás el que incitó a David para que hiciera el censo. No fue Dios. Ni siquiera fue su deseo. Obviamente había su deseo. Y Satanás impulsó ese deseo de David. Le incitó, dice la palabra, para que hiciera censo. Y luego, afortunadamente, él se arrepintió. Se arrepintió porque él vio la desgracia de lo que él había hecho. Como por su culpa murieron más de 23,000 personas. O sea que tenemos que andar con cuidado cuando no estamos sujetos a la revelación ni a la iluminación de la palabra de Dios. Cuando uno quiere actuar a su manera, obviamente va a llevar al pueblo al barranco, al error. Cualquier predicador tiene que tener mucho cuidado a la hora de interpretar la palabra de Dios. Uno tiene que preguntarse de dónde me viene esa revelación. ¿Cuál es la fuente? Cuando se habla de falsos profetas, no porque sean falsos, porque algunos, lo que llamamos falsos profetas, o incluso adivinos,
que puede decir algo que sea cierto. El muchacho que le decía a Pablo, estos son hombres de Dios. Lo que estaba diciendo era cierto. Pero ¿cuál es la fuente? Ahí está la diferencia. Su fuente eran los demonios. Era un espíritu de adivinación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién te habla? ¿Quién nos habla? Amén. ¿Quién nos habla? Ok, una de mis hijas que está aquí en el estudio me decía, pastor, la referencia de lo que acaba de decir de David. Sí. Ok, primero de Crónica, versículo 21, capítulo 21, perdón, versículo 1. Eso es importante estar atento. Tú también puedes hacer lo mismo desde los números que tenés. Puedes hacerme pregunta sin interrupción, yo te puedo contestar. Amén. Dice primero de Crónica, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién incitó a David? Satanás. Satanás. Ahí es donde está el punto. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos de quién nos está hablando. Vuelvo a decir 3 fuentes de revelación. Puede ser Dios. Dios habla, claro que habla. Decíamos ayer, el que le habló a Dios, a Abraham, para que llevara a Isaac en el monte de Moriah, fue Dios. Amén. Y Abraham entendió que fue Dios. El que habló, aquí incitó a David, aquí estamos viendo Satanás. Pero hay puntos donde es el hombre el que habla. Pablo dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, cuando está hablando de matrimonio. Y él introduce su argumento, su opinión. Dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. O sea, el hombre puede hablar también. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y cada vez que queremos hablar como hombre, buscar ajustarnos con el pensamiento de Dios. Alinearnos. Amén. Ok, sin salir del tema, estamos hablando cuáles son los medios usados por Dios para hablarnos. Que Dios usa para hablarnos. Hemos dicho ángeles. Hechos capítulo 8, versículo 28 dice, desde el versículo 26, un ángel habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aleluya. Fue el ángel el que le estaba hablando. Pero luego seguidamente, en el versículo 28, dice, volvió sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Lo primero, ¿quién le habló? El ángel. El ángel. Y lo segundo, ¿quién le habló? El Espíritu El Santo. Espíritu. Y él entendió que el que le estaba hablando ahora no era un ángel, sino que era el Espíritu Santo, el que le estaba hablando. Cuando uno es maduro, aprende a distinguir el que le habla. Amén. Cuando uno no es maduro, es inmaduro, no sabe distinguir las cosas. Bien, también me está hablando que Dios habla a través de sueños. Aunque maticé, no todos los sueños significa que Dios está hablando. Hay que tener mucho discernimiento para entender que este sueño viene de Dios o simplemente es un cansancio es fruto de cansancio o fruto de fatiga o porque simplemente uno había comido demasiado y está cansado y va a la cama y empieza a soñar cosas raras. Y no podemos llamar eso revelación ni atribuirlo a ninguna cosa, porque simplemente es fruto del cansancio de la persona. Amén. Entonces, ahí donde tenemos la palabra de Dios, puedes acompañarme. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. En la multitud de ocupación, dice,
viene pesadillas o viene sueños. Amén. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender que no todos los sueños vienen de Dios, pero hay sueños que vienen realmente de Dios. Aleluya. O que tiene algún sentido en el mundo espiritual. Sobre todo en el libro, en el Antiguo Testamento, vemos continuamente cómo los hombres de Dios están continuamente siendo visitados por Dios a través de los sueños. Amén. O sea que no hay ninguna duda en eso que Dios nos habla a través de sueños. Pero entrando en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para que se cumpliera la revelación de la palabra profética del profeta Joel, en el libro de Hechos podemos leer. Acompáñame. Hechos, capítulo 2, desde el versículo 16, dice la palabra: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que todavía en nuestro tiempo podemos soñar, podemos tener sueños. Dios puede hablarnos a través de sueños. Y hemos visto algunos puntos o algunos versículos en el libro de Hechos. Pero también hemos visto acerca de visiones. Dios también nos habla a través de visiones. Aleluya. Si queréis, volvemos a leer rápidamente Hechos capítulo 12, donde habíamos leído y Pedro estaba saliendo de la cárcel creyendo que lo que le estaba pasando era una visión. Al final fue realmente la visitación de un ángel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Dicho Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Quiere decir 10. Versículo 1. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente, dice la palabra, en una visión. Vio claramente en una visión. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, le decía: Cornelio. Un ángel le visitó para hablarle. De eso estamos hablando. Y no solamente le habló a través de un ángel, pero también Dios le estaba hablando a través de una visión. ¿Ok? Algunos han tenido un contacto directo con el ángel sin estar sin que sea visión, sin que sea sueño. Directamente un ángel se le apareció. ¿Ok? Pero alguna vez Dios ha usado el ángel a través de una visión, como en este caso de Cornelio. Y él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también en el versículo 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Él tuvo una visión. Eso es lo que se llama visión. En los sueños puede ser de noche, durmiendo, pero la visión puede ser incluso estando despierto. Uno puede tener visión. Amén. Muy bien. Ahora bien, hoy
queremos tocar algo que puede ser demasiado controversial, pero no para Dios, sino para aquellos que continuamente tienen duda de cómo Dios habla. Dios habla a través de la profecía. Dios usa la profecía para hablarnos. Ya acabamos de leer que en los últimos días vuestros hijos profetizarán, dice la palabra. Nosotros tenemos que entender que la profecía viene del Espíritu Santo. Es un don que el Espíritu Santo da a la iglesia. No es algo que viene de la cabeza de alguien, de un profeta, del profeta, del pastor, de un evangelista o de un apóstol o de un maestro. Sino que la profecía es un don. Es un don que lo da el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito de la profecía? Obviamente Dios nos habla a través de muchas maneras. Ya hemos visto, puede hablarnos a través de un ángel, puede hablarnos a través de un sueño, puede hablarnos a través de una visión, pero puede hablarnos a través de un profeta o a través de la profecía, por no decir profeta. O sea, Dios puede usar cualquier persona con un don de profecía y hablarnos, aunque este no sea profeta. ¿Ok? Aunque este no sea profeta. Dios puede usar un hermano de la iglesia con un don de profecía y hablarnos de la parte del Señor. Dios puede usar en una asamblea donde la gente está reunidos y Dios puede usar a alguien con una palabra profética para bendecir la iglesia. Ok. Decía que el don de profecía es un don que lo da el Espíritu Santo. Y está mencionado en la Biblia como un don de comunicación. Amén. Sirve para comunicar algo. Pero esta persona que comunica este algo tiene que estar impulsado, tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo. Ninguna profecía, dice la palabra, puede ser objeto de una interpretación humana. No puede ser algo humano. ¿Ok? Bien, vamos a leer todos esos pasajes. Primeramente vamos a 1 de Pedro, o 2 de Pedro, mejor dicho, porque son muchos versículos, pero vamos a empezar por Pedro, 2 de Pedro, para entender que ninguna profecía puede ser de interpretación humana. Y dice la palabra que los santos hombres que hablaron de la parte de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Vamos ahí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Privada no, jamás. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cualquier persona que quiera hablar de la parte de Dios tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo, motivado por el Espíritu Santo. Si no, se convierte en un pensamiento humano. Y la profecía tiene que ajustarse a las Escrituras. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque la fuente de cualquier revelación está en las Escrituras, está en la Biblia. Desgraciadamente, el don de profecía es un don que tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Es uno de los dones más valiosos, porque así lo dice Pablo. Dice que el que profetiza es mejor o mucho mejor que el que habla en lengua, porque el que profetiza edifica la iglesia. Es una bendición profetizar. Pero luego Satanás, como siempre astuto, también
en ese último tiempo utiliza la profecía para engañar al pueblo de Dios. De ahí la importancia de que cuando nosotros estamos profetizando o alguien está profetizando, tiene que haber 2 o 3, como dice la palabra, que juzguen, que examinen, a ver si lo que está diciendo es correcto o no es correcto. Amén. Hace falta cristianos de Berea, aquellos que escudriñaban las escrituras para ver si lo que le están diciendo está en lo cierto o no está en lo cierto. Vamos rápidamente a leer algunos pasajes de la palabra de Dios. Aleluya. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 10, dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Entre los dones, los 9 dones que reparte el Espíritu Santo, reparte también el don de profecía. Insisto, tener el don de profecía no significa que obligatoriamente seas profeta, que seas llamado profeta. Ahí donde también están muchos errores de la interpretación de la palabra de Dios. Uno puede tener el don del Espíritu de profecía, pero no tener el ministerio de profeta. Son 2 cosas distintas. Amén. Y cualquier persona de la iglesia puede ser usado por Dios, por el Espíritu Santo, para traer una palabra a la iglesia. Vamos, Primera de Corintios 14, rápidamente. Quiero decirle que todavía hoy Dios habla. Amén. Todavía hoy Dios habla. Muy importante. Todavía hoy Dios habla. Acompáñame, Primera de Corintios capítulo 14. Dice la palabra desde el versículo 1. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, por encima de todos los dones que queremos, uno que tenemos que realmente que procurar y buscar es el de profecía. Eso lo está diciendo Pablo. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Lo que Dios quiere que siga habiendo ese don de profecía. ¿Por qué? Porque a través de este don, Dios exhorta a la iglesia, Dios consuela a la iglesia y Dios exhorta a la iglesia. Queremos una iglesia fuerte, queremos una iglesia que se edifique bien. Dejemos que el Espíritu Santo obre con libertad. Amén. Yo sé que gente conservadora no pueden entender eso. No pueden entender que el Espíritu Santo esté todavía obrando hoy a través del don de profecía. Dios habla. Dios habla. Y el que habla en la parte de Dios no viene a añadir ninguna revelación más. Porque la revelación ya está completa. La Biblia ya está completa. La Biblia dice que no hay que añadir ni hay que quitar. Pero Dios puede traer un mensaje de ánimo a alguien. Eso no es añadir nada en la Biblia. Dios puede traer un mensaje de ánimo, de fortalecimiento, de consuelo a alguien. Eso no significa que se están añadiendo algo en la Biblia. Amén. Bien, dice la palabra. Vamos ahí, Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a estudiar un poquito más ese libro, ese capítulo, mejor dicho. El versículo 26. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos y a lo más tres, por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo para Dios. Asimismo, aquí dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. Aleluya. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo dice que podemos profetizar todos. Pablo no daba por finiquitado o por finiquitada la profecía. No daba por finiquitado el don de profecía. Sino que el don de profecía tiene que seguir adelante. Y Pablo dice, su deseo era que profeticemos todos. Aleluya. Que profeticemos todos, hermanos. Gloria a Dios. Escúchese, lea conmigo ese pasaje curioso. 1 Corintios 14, 24. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es confesado, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se ha hecho manifiesto. Amén. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aleluya. Aleluya. Donde hay profecía, ¿qué dice la palabra? Cuando el secreto de uno que estaba oculto es revelado. Imagínense, alguien llega a la iglesia, no conoce a nadie, nadie le conoce, pero de pronto alguien va, impulsado por el Espíritu Santo, le dice, hermano, el Espíritu Santo me ha dicho que no te preocupes por tu problema que tienes, porque has venido a esa iglesia con una carga fuerte. Hace 2 días tuviste un problema serio, algo te pasó, le cuenta lo que le pasó. Por dar un ejemplo, caíste de la escalera y se te rompió, tuviste un esguince o algo parecido y se lo cuenta. O la persona tenía una idea, imagínese, de suicidarse por lo que le había pasado en la vida, y alguien va y le dice, el Señor me ha dicho que esté tranquilo, porque en tu corazón hay una idea mala de hacerse daño, pero Dios me ha dicho que no te preocupes, pronto Él traerá una respuesta a tu problema. ¿Sabe qué va a pasar con esta persona? Eso es lo que dice la palabra. Postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarará que realmente Dios está en aquel lugar. Aleluya. Amén. O sea que Dios puede usar a alguien. Vuelvo a insistir, aunque este último no sea realmente profeta. Dios puede poner una palabra a alguien. Aleluya. Amén. Muy importante. Dice la palabra en el versículo, vamos a ir terminando ese punto de la profecía. Primera de Corintios 14, seguimos ahí. Versículo 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar. Vuelve otra vez Pablo a decir, hermanos, procurad profetizar. Lo empezó en el versículo 1 y termina su discurso diciendo, animando a la iglesia, dice, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lengua. Solo una cosa, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea que Dios sigue hablando a través de sus hijos. Amén. Por definición, la palabra profecía significa ver. Ver.
Es un don sobrenatural que permite conocer cosas distintas o futuras por inspiración de Dios. Por eso antiguamente al profeta se le llamaba vidente, porque veía, podía ver las cosas. Aleluya. Aunque no siempre, hoy en el Nuevo Testamento, un profeta tiene que ver cosas. Amén. Dios puede susurrarle palabra, Dios puede hablarle al corazón para que Él te hable a la persona que tiene alguna situación que lo está pasando mal y viene a través del Espíritu, le da una palabra de consuelo, le da una palabra de ánimo. Eso es lo que vemos muchas veces en nuestras iglesias, que de pronto sale una palabra, alguien te dice, no te preocupes, Dios sabe por lo que está pasando, pero Dios me dice para decirte, pronto Él te sacará de eso. Amén. Aleluya. Amén. Eso se llama don de profecía o don de palabra de conocimiento. Dios usa esos dones para revelar el secreto que hay en el corazón de alguien. De esta manera Dios habla. Amén. Amén. Sin ninguna duda. Y quiero terminar aquí por hoy ese punto, aunque seguiremos mañana. Rápidamente vamos al libro de Hechos 21. Hechos 21 y terminamos aquí con el tema de que Dios nos habla a través de la profecía. Amén. Hechos capítulo 21. Hay muchos pasajes, pero quiero que leamos el Nuevo Testamento para que nadie diga, pero Pastor Panda, eso lo que está leyendo está en el Antiguo Testamento. No, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y los dones son vigentes. Los 9 dones del Espíritu Santo son vigentes porque el Espíritu Santo sigue siendo vigente. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Aleluya. Estamos ahí, Hechos 21, del 10 al 11. Escuche eso. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, lo está escribiendo Lucas, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Quién lo está diciendo? Un profeta. Y le está diciendo delante de Pablo. Si hubiese cesado la profecía, Pablo no hubiese dicho que Dios había dado el don de profecía, que tengamos que procurarlo. ¿Por qué tenemos que procurar algo que está extinguido? Aleluya. ¿Por qué tenemos que procurar algo que está caducado? Bueno, yo leo en la Biblia, veo que Dios sigue derramando de su don, de su gracia, sobre aquellos que creen en Él. Al final, el tema de la profecía, de los milagros, tiene que ver con la fe. Amén. Sí. Las señales seguirán a los que creen. Si nosotros creemos, podemos ver la gloria de Dios. Aleluya. Yo creo que vamos a terminar aquí por hoy y mañana seguimos con el estudio. Dios habla a través de don de profecía. Amén. Dios habla a través de don de profecía para exhortarnos, para consolarnos y para edificar su iglesia. Por eso no podemos negar esos dones en la iglesia. No podemos ser demasiado conservadores y creer que los dones están caducos. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Ha estado con vosotros el Pastor Panda, un servidor. Que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Hasta mañana. Dios mediante. Bendiciones, oyentes.